Buenas tardes, mi nombre es Pablo Raúl Guevara Jaime y soy estudiante de la licenciatura en Teología y esta es la asignatura de Introducción a la Teología. Estoy grabando el video que servirá como el segundo parcial del segundo registro y tomando como base la teología de Erickson, vamos a responder esta tarde a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué la inspiración de la Biblia es fundamental para afirmar su autoridad como la palabra de Dios? Según Erickson, la inspiración es el fundamento ontológico sobre el cual descansa la autoridad de toda la Biblia. En su teología, Erickson expone que la autoridad de la Biblia no es una cualidad que se ha añadido por la iglesia o por la experiencia personal, más bien es una propiedad propia o inherente del texto y que surge, por supuesto, de su origen divino. Algunos fundamentos bíblicos y teológicos para apoyar esta respuesta. Por ejemplo, el origen divino. El concepto clave se encuentra, por supuesto, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Esto literalmente significa exhalada por Dios. En su teología, Erickson enfatiza que este término describe la escritura como un producto de la propia respiración o del propio aliento de Dios. La inspiración es, según Erickson, por lo tanto, la actividad sobrenatural del Espíritu Santo que garantizó que los autores humanos registraran con precisión ese mensaje divino que él quería dar. Otro argumento es la inseparabilidad que existe de la inspiración y la autoridad. Es decir, que si la Biblia ha sido exhalada por Dios, su autoridad es intrínseca y absoluta. Podríamos decir que la inspiración es la causa y la autoridad el efecto. Si la Biblia fuera meramente un registro de ideas humanas, según Erickson, eh, contendría, por supuesto, verdades religiosas muy buenas, pero su autoridad sería simplemente humana y por lo tanto sabemos que no sería infalible y sería, por supuesto, también condicional. Entonces, eh, al ser inspirada por Dios y no meramente un testimonio de la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios misma escrita. Otro argumento muy importante es el testimonio que Jesús mismo dio acerca de la autoridad de la Escritura, la forma en que Él y sus apóstoles trataron al Antiguo Testamento, pues es un argumento a favor de la autoridad e inspiración bíblica. Jesús no citó las Escrituras como meras palabras de Moisés o como meras palabras de David, sino que él las cita como palabra de Dios. Él afirmó: la escritura no puede ser quebrantada, en Juan capítulo 10, versículo 35. Una afirmación que en su teología Erickson usa para cimentar la total fiabilidad y autoridad de cada parte del texto. Bueno, ¿cómo se aplica todo esto o cómo se lleva todo esto a la práctica? Cuando afirmamos, por ejemplo, que la inspiración es el fundamento de la autoridad de la Biblia, estamos afirmando que la Biblia es el estándar final de la verdad. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, en la fe cristiana, porque nuestra fe se basa en la certeza absoluta de que cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios mismo. Esa autoridad inspirada para nosotros en la fe cristiana exige obediencia incondicional y no nos permite la crítica o la selección de algunas partes que sí nos agradan y otras que no nos agradan.
pero también en la predicación, para aquellos que tenemos el privilegio de predicar, por ejemplo, nos paramos a predicar con autoridad del texto, y si en algún momento pues dudamos cuando predicamos, estaríamos dando ideas meramente humanas, pero cuando predicamos, pues predicamos con la autoridad de la Escritura y la autoridad que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda pregunta a la que vamos a responder en este video es: ¿cuáles son las principales teorías de inspiración que analiza Millard Erickson y cuáles considera usted más coherentes con la enseñanza bíblica? Bueno, este teólogo examina críticamente las principales visiones teológicas sobre cómo Dios se ha relacionado con la escritura de la Biblia, ¿verdad? Y por supuesto el análisis que él hace busca que toda teoría pues sea consecuente con la Biblia y con lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces hay algunas teorías, por ejemplo, la teoría de la intuición. Esta sostiene que los autores bíblicos poseían una perspicacia religiosa o un talento natural elevado, similar al de un genio artístico o filosófico, y que Dios intervino directamente. Dios no intervino directamente, sino que las verdades que escribieron son el producto de esa elevada conciencia humana que ellos tenían. Es decir, que era producto de su inteligencia, producto de lo que su mente producía. La teoría de la iluminación propone que el Espíritu Santo influyó en los autores, pero de una manera similar a como ilumina a cualquier creyente para comprender la verdad. Es decir, el Espíritu Santo aumentó la capacidad de los escritores en aquel momento para poder percibir las verdades divinas, pero no garantizó la infalibilidad del registro que se escribió. La teoría del dictado, por ejemplo, sostiene que Dios les dictó las palabras, palabra por palabra, todos los textos que tenían que escribir al autor, convirtiéndolo simplemente en un amanuense, en alguien que escribe. Erickson y la mayoría de teólogos evangélicos han rechazado esta postura, esta visión, porque niega la personalidad y el estilo distintivo de cada autor bíblico. Y la teoría verbal plenaria, que esta es la que yo considero que es la correcta y que se apega a lo que la misma Biblia dice, ¿verdad? Propone que la inspiración se extiende a todas partes de la escritura, es decir, plenaria, y aún las palabras mismas, es decir, verbal. El Espíritu Santo supervisó ese proceso de tal manera que al usar los estilos, los vocabularios, las personalidades únicas de los autores humanos, el resultado final fue el registro exacto de lo que Dios deseaba comunicar. Repito que la teoría más coherente con la enseñanza bíblica es esta teoría de la iluminación verbal plenaria. Coherencia bíblica, por ejemplo, existe, ¿verdad? Esta es la única visión que honra la evidencia del texto, donde los profetas insistieron y declaran: así ha dicho el Señor. También coherencia con Dios es la única teoría que afirma el poder y la perfección de Dios para comunicarse de manera precisa, asegurando que su mensaje, es decir, la revelación especial o particular, no se pierda o corrompa en el proceso de conservación. Y la última pregunta que vamos a responder es: ¿qué implicaciones prácticas y teológicas tiene afirmar que la inspiración se extienda a toda la escritura, incluso en los detalles de las palabras y no solo en las ideas? Bueno, afirmar la inspiración verbal plenaria, es decir, que la escritura se extiende a todas las palabras, a los conceptos, tiene varias implicaciones. Por ejemplo, hablamos de inerrancia e infalibilidad, es decir, la escritura no se equivoca, es perfecta, es la base de la doctrina también, de nuestra fe. Si cada palabra importa, la Biblia entonces se convierte en una regla de fe práctica para nosotros. Algunos ejemplos
o implicaciones prácticas sería la exégesis rigurosa y la predicación expositiva, que es lo que debemos hacer, y la relación con Cristo, la relación crítica, perdón, con la cultura, ¿verdad? Y por último, la confianza en las promesas que la palabra de Dios nos da. La inspiración verbal nos garantiza que cada promesa en la Biblia es verdadera y que la palabra, como dice 2 Timoteo 3:16, nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inspirar en justicia. El creyente, nosotros confiamos en que hasta el pasaje más oscuro e histórico es o tiene un mensaje de Dios para nuestra vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga.